Bueno, hola a todos, soy Martín Alfandari. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de conversaciones organizado por la Fundación SIGOV, que es un espacio para pensar y debatir ideas enfocadas en el futuro. En SIGOV siempre pensamos que conversar es central y más aún en esta época de gran complejidad. Lo veníamos haciendo ya en encuentros presenciales y ahora lo estamos haciendo con estos encuentros a distancia que mantienen esta idea de conversar y debatir ideas. Estamos grabando este encuentro, que luego lo vamos a subir al canal de la Fundación SIGOV en YouTube. Y ya metiéndonos en el encuentro de hoy queremos conversar sobre un tema que para SIGOV es central, es un eje central, que es el gobierno, la acción de gobierno, la comunicación de gobierno, la gestión de gobierno, políticas públicas. Y específicamente queremos hablar sobre los desafíos y tendencias de la comunicación de gobierno. Y para ese tema no veíamos a alguien mejor para invitar a este encuentro, que es a Mario Riorda, que es experto de comunicación de gobierno y muchas otras cosas más relacionadas al tema, a quien le agradecemos por estar hoy acá. ¿Qué tal, Mario? Hola Martín, un gusto, un Encantado. placer. Gracias por estar acá. Sabemos de la explosión de los Zooms y webinars en esta época y lo demandado que uno está con esto, y que estás vos sobre todo, así que te agradezco mucho, te agradecemos. No, es un Y honor. bueno, y para guiar la conversación, está Luis Babino, presidente de la Fundación SIGOV. Luis, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Y que lo que voy a hacer es dejarte a vos con la palabra, que hablen con Luis. Yo con Mario, perdón, yo me voy a retirar, los voy a dejar, voy a escuchar y aprender, ¿eh? Así que adelante nomás. Bueno, de vuelta, gracias Mario. Creo que hace un tiempo la situación era inversa. Vos viniste a entrevistar a la Fundación cuando hacías esa gran producción que era El Nombre del Pueblo, una documental espectacular, en calidad, recorrido. Me pareció fantástico cuando lo vi, creo que en México. Y sé que ahora está en canales para verlo y poder acceder. Así que, de vuelta, gracias y arrancamos para usar el tiempo disponible. ¿Sí? Claro. La primera introducción, la primera pregunta son dos. Yo, viendo tus presentaciones, tu página, que me parece muy buena, Mario Riorda, en la web, hay dos cosas que tomo, que te presentan o que los que te presentaron señalaron. Una es que o te definís o te definen como un activista de la comunicación. Y la segunda que tomé en presentaciones tuyas tiene que ver con tu interés de ensanchar el marco teórico de la comunicación de gobierno. Así que me gustaría, si podés ampliar en el primer caso, ¿qué significa para vos ser un militante de la comunicación? ¿Cómo se expresa? ¿Qué te lleva? ¿Qué haces? ¿Cómo lo instalás? Bien. Ser militante, ser activista, evangelizador, me llamaron en alguna nota, creo que es una pretensión. No sé si realmente el efecto es ese, pero es una pretensión y también una convicción que tiene que ver con pelearme con dogmas particularmente. Y son los dogmas del sentido común instalados en la agenda pública, instalados a lo largo de décadas, instalados por pares, instalados por periodistas, instalados por políticos, que son creencias no cuestionadas. Creo que el activismo tiene que ver con subir el volumen, polemizar contra esas creencias y hasta donde se pueda, no solamente en lo personal, sino incluso hasta citando una multiplicidad de autores y autoras a nivel internacional, es aplicarle racionalidad a proposiciones que son más bien de corte doctrinario, subjetivo. Y de corte doctrinario significa que, porque a mí me pasó algo gestionando una campaña, yo creo que el mundo se mueve así. O voy a una conferencia y tiro un dogma y lo hago en un formato stand-up, y pareciera ser que luego eso reproduce o se reproduce infinitamente, cuando en realidad son proposiciones falsas, ¿sí? Si tuviera Popper vivo, seguramente le pondría los pelos de punta a escuchar ciertas cosas, ¿sí? Y me parece que el activismo tiene que ver con esto, con darle una sustancia y pelearme contra ciertas proposiciones absolutamente subjetivas, muy poco sustentadas muchas veces, o bien con sustentos no del todo contextualizados,
que tiene que ver con profesionalizar la comunicación política en términos de su aplicación práctica, pero que también tiene que ver mucho más con teorizar para que ese sustento tenga, yo diría, una base sólida de actuación. La comunicación muchas veces, en términos epistemológicos, y no me refiero solo a la comunicación política, ha sido muy criticada sobre el sustento teórico, ¿sí? Sobre, precisamente, valga la redundancia, la propia base epistemológica que funda a este saber o a este campo, y la comunicación política es eso y más, ¿sí? En términos de críticas le cabe mucho más, ¿sí? Porque, bueno, insistir, yo diría que algunos hacen una especie de militancia, ¿sí? De un saber personal que no está malo, pero que lejos está de ser un saber científico. Entonces, la militancia tiene que ver con eso, ¿sí? La convicción tiene que ver con eso, y eso me lleva quizás a la segunda parte, que es ensanchar los marcos teóricos. Muchas veces, digo, cuando uno mira o cuando uno rastrea parte de la construcción teórica, no es que uno sea bueno, es que hay pocos, o somos pocos, y por eso se difunde, y me parece que es una muestra acabada de que los marcos teóricos deben ensancharse. Y deben ensancharse particularmente, Luis, respecto a la electoralización de la comunicación política. Uno de los serios problemas, o de los grandes problemas, es que es muy asimétrico la producción de contenido que se genera en el mundo electoral, o que se generó en el mundo electoral, y que se trasladó irresponsablemente con funcionalidades que no le corresponden, que no le son propias, a un mundo gubernamental o a un mundo de crisis, y en este caso, lo podemos ver hoy en esta coyuntura, a un mundo de riesgo. Entonces, en esa idea de ensanchar los marcos teóricos es pelearme contra esa electoralidad, espectacularidad, cortoplacismo que representa esa visión hasta maniquea superficial de la comunicación política, para pensar que hay todo un procedimiento donde funcionan los sistemas políticos, lo gubernamental, el riesgo y las crisis, que muchas veces no está contemplado y que mayormente no está teorizado. Eso me lleva a una reflexión respecto a lo que veo en este mundo de la comunicación. Yo, como decía Martín, vengo del mundo de la gestión, pero bueno, no hay posible separación de comunicación y gestión. Así que, pero lo que veo es un cierto enamoramiento de la consultoría estratégica en el momento de la campaña, donde hay una serie de cuestiones muy aceitadas de preparación, discurso, preparación de la marca, coherencia, y la verdad que eso se traslada acríticamente al gobierno, y muchas veces excelentes estrategias de campaña fracasan al momento de la gestión de gobierno. ¿Es esto a lo que te referís? Sí, claro, claro. Lo que hay es algo así como una manutención vía inercia de un proceso electoral sustentado en el entretenimiento, ¿sí? El concepto de entretenimiento es muy afín a lo que significó la comunicación política desde la década de los 90 en adelante, pegada a los medios de comunicación, y eso luego se traslada. De hecho, es sumamente interesante entender en comunicación de gobierno que lo más gubernamental dentro del electoral es lo que se llama campaña permanente. Y es un concepto absolutamente desterrado, Luis, absolutamente desterrado. Incluso en estos días voy a dirigir algunas tesis de personas, ¿sí? Que quieren estudiar este proceso básicamente por lo peligroso que representa la idea de campaña permanente, que hace perder muchas veces la visión largoplacista, el rumbo, ¿sí? Lo que llamo en algún momento el mito de gobierno, respecto de un gobierno propiamente dicho. Así que, desde todo punto de vista, es sí. Yo veía, y te pido una reflexión rápida, yo veía que en las campañas, la gestión de campaña está ultra centralizada en el candidato, por razones que después se pueden ver y tienen que ver con la época, pero y la acción de gobierno es exactamente lo contrario, está muy descentralizada, porque todo el mundo que hace comunica, y se pasa a la gestión de gobierno centralizando todo este proceso, con lo cual mata mucha creatividad, le da mucha coherencia, poco creativa. No sé si vos ves lo mismo. Bueno, en realidad, más que la personalización, la hiperpersonalización electoral es un fenómeno dominante, y obviamente en desmedro de la institucionalidad partidaria, ¿sí? También es un fenómeno que ha atravesado fuertemente a las instituciones gubernamentales. La hiperpersonalización también
corresponde a la comunicación de gobierno. De hecho, es imposible hoy diseccionar, cuando uno habla de branding gubernamental, a la propia institución del gobernante. Se estima que aproximadamente más del 60% de la percepción de un gobierno corresponde claramente al liderazgo de turno, ¿sí? Ahora, eso no significa, Luis, que si uno entiende a esto de la separación, si uno entiende la diferencia entre lo gubernamental, que necesita obligatoriamente de un largo plazo, lo que dura la gestión como mínimo, ¿sí?, que independientemente de comprender, yo diría, los criterios de hiperpersonalización dominante en un contexto, uno no quiera contraponerle cada vez que pueda, como modo, yo diría, de compensar ese exceso a la institucionalidad, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, es muy rico entender que independientemente de que la hiperpersonalización exista, también la voluntad profesional debería restringirla. Y debería restringirla básicamente porque una persona no puede soportar todos los días semejante nivel de exposición, semejante nivel de espectacularidad, como si lo soporta una campaña electoral que dura un plazo finito, que dura un plazo acotado, ¿sí? Entonces, claramente, aunque eso se dé, una de las cuestiones centrales de la comunicación de gobierno es limitarlo, ¿no? Entonces, fíjate incluso también en la comunicación de crisis y de riesgo. Es más, me voy a volver atrás porque me quedé con algo que me preguntabas hace un rato. Voy a volver al tema de que me amplíes el tema del concepto de riesgo y crisis. Hace unos días preguntaba en un chat de profesionales quién había leído, dos profesionales de la industria de la comunicación política, un libro de riesgo. La respuesta fue cero. Hoy el mundo trabaja sobre la comunicación de riesgo. Y la verdad que esto es una muestra más que evidente que aquellos que nos dedicamos específicamente a trabajar en la comunicación política no hayamos consumido ninguna literatura sobre el riesgo es preocupante. Ahora, fíjate qué interesante hablando de la personalización. En la literatura de la comunicación de crisis básicamente hay una idea de que la gestión de crisis tiene una concepción que es adaptable, que es contextualizada, claramente vertical, descendente. Hay un liderazgo que debería articular de modo descendente una línea, ¿sí?, a través de una vocería que, si no única, de acuerdo a la escala de la crisis, debiera ser lo más centralizada que se pueda. Ahora, cuando uno mira la literatura de la comunicación de riesgo, es exactamente lo contrario. El riesgo implica cogestión. El riesgo implica una acción cooperativa, en donde entonces la pregunta es, ¿puede un líder copar literalmente, copar el escenario de modo personalista? Sí puede. ¿Le iría mal? No necesariamente. ¿Se corresponde a la gestión del riesgo? No. Entonces, entre la práctica que se da y entre la cantidad de instrumentos que uno puede aportar de la perspectiva profesional con muchos argumentos, hay una distancia enorme. Voy a volver, Mario, sobre este tema y ahí vinculando algo que no quiero centrarlo mucho en el tema este de la pandemia, porque está bastante conversado. No sé si aprendimos, pero conversamos mucho. Hay una charla TED que tuviste a fin del año pasado en Córdoba, que expresaste un término que me resultó muy interesante, porque trabajando en gobierno tantos años, yo la siento como que has expresado un concepto muy potente, que es la idea del cesarismo, ¿no?, en la gestión del gobierno. ¿Lo podrías ampliar en pocos minutos? ¿Qué engloba ese concepto de una gestión cesarista gubernamental? En una frase, es el culto al liderazgo, ¿sí? Es un culto que traspasa la racionalidad, ¿sí?, y que se genera desde una concepción mítica, desde una concepción cuasi religiosa, al liderazgo. El cesarismo original incluye claramente la manutención del orden a través de la violencia, lo excluyo, ¿sí? Los totalitarismos, y particularmente la idea de refrescar la tesis del cesarismo tuvo que ver con la irrupción de los totalitarismos europeos en el periodo, especialmente de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo traigo a la colación, Luis, porque cuando uno ve lo que mal se llama comunicación institucional, donde los gobiernos invierten, casi diría a modo de peculado, ¿por qué? Porque invierten lo público en beneficio privado, en beneficio personal del liderazgo eventual que ocupa un sillón. Ahí hay una acción cesarista de modo constante, ¿sí?, que apela, si se quiere, a la irracionalidad, que construye liderazgos de una manera poco racional. Y lo hace a través de un cúmulo de comunicación
donde puede ir a cuestiones tan sencillas como esta. Hace unos días, Bukele, el presidente de El Salvador, emitió un tuit, ¿sí? Y el tuit era: debería dormir un poco más. O sea, él estaba diciendo a sí mismo: escuche, gente, soy un superhéroe, soy alguien que no duermo. O sea, ¿y por qué traigo esto, Luis? Porque no hay una construcción de un equipo transversal que piensa en el líder. Es el líder pensándose a sí mismo como tal, ¿sí? Esta es la rareza. Son los líderes cultivando su propio perfil de héroes, de superhéroes o de personas que, a modo de este cesarismo, están por encima del común de los mortales. Ahora, yo traigo un tuit que cuesta nada, o cuesta una gestión de todo lo que se invirtió atrás para mantener esa red, que no es poco. Pero cuando esto uno lo aplica a un tuit, a la multiplicidad de redes, a todo un equipo pensando esta comunicación, a inversiones millonarias pensando esto, a una relación absolutamente prostituida entre gobiernos y prensa, donde no se cuestiona al líder, sino se expande la figura mítica del líder en relación con la pauta publicitaria, y uno va viendo que esa actividad de peculado, no tan solo el peculado en sí mismo es un acto de corrupción, sino que es un acto no democrático. Por lo tanto, cuando yo pienso la idea del cesarismo, Luis, y en función de la charla que me decías, lo hablo como una práctica, o lo explico como una práctica cuasi monárquica, que es la traslación de muchísimas prácticas que tienen siglos en democracia, y de lo cual poco se discute o poco se hace, a pesar de que en algunas cosas se avanza, pero siempre es poco. La verdad es que nos quedamos con sabor a poco, lo que se hace es poco, y lo que se hace más se subvierte con las propias prácticas que pasan por encima de la ley. Es muy claro. Digo, yendo a esta explicación, yo creo que mucho de esta ultracentralización en el líder, a mí me parece que tiene que ver con la pérdida de visión de largo plazo. Es decir, entre la imposibilidad de un largo plazo tan complejo, incierto, en el cual es difícil construir un destino, si no cambiamos la lógica de pasar de lo egocéntrico a algo mucho más sociocéntrico, es decir, una idea de construir con los demás, aparece esta idea de la figura del líder: yo te llevo. En este sentido, muchos gobiernos utilizan en la comunicación de esta pandemia esta idea de yo te cuido, yo te voy a cuidar. ¿Te parece que esa es una expresión cesarista, independientemente que es necesario, después podemos ver el tema de vuelta de la comunicación de riesgo? ¿Hay una idea cesarista en el yo? Me hago cargo de todos y mi pueblo se siente cuidado por mí. Totalmente, Luis. Digo, el yoísmo es, yo diría, la ultra expresión de la hiperpersonalización. Y fíjate la cantidad de exageraciones, ¿no? Y las hipérboles que estoy generando a través de mis palabras. Pero desde todo punto de vista, ¿no? Charlaba en un conversatorio, en un webinar público, con una colega española, María José Canel Crespo, sobre el futuro del branding político, ¿sí? Y en realidad no es que yo sea optimista, porque no lo quiero ser, porque no me gusta, me interesa ser realista, y si soy realista o intento serlo, por lo menos como convicción, la verdad que no son buenos, yo diría, los escenarios por venir, o no los veo. Sin embargo, he pensado en más escenarios por la positiva que por la negativa, haciendo una especie de lobby, ¿sí? Y soy honesto con esto. Lobby en el sentido de, ojalá múltiples voces, la tuya, la mía y la de 10.000 profesionales más, o académicos más, o académicas, puedan generar la sensación de, yo diría, ciertas huellas por transitar, ¿sí? Sin embargo, hay dos huellas por la negativa, y me voy claramente a un costado más pesimista, que me parecen, yo diría, las más preocupantes, ¿no? Una es la tentación de generar un branding, ¿no?, a través de un Estado total, absolutamente omnipresente, en donde la idea del gobierno protector, que es sumamente obvia en una situación de crisis, va más allá y apunta a gestar una idea de gobierno total. Pero no total en el sentido de que te quito tus libertades, sino total en el sentido de decir, yo soy responsable de todo, ¿sí? Entonces,
en esa idea es, más que yo te protejo, es yo soy el Estado, o el Estado soy yo, literalmente. Entonces, fíjate cómo la concepción estadocéntrica, eh, pensada incluso muy hacia atrás, como en una lógica cuasi monárquica, está absolutamente presente, y el riesgo es, por un lado, esa tensión con lo democrático propiamente dicho, pero por otro lado también un Estado y un líder de Estado o una líder de Estado que tenga una concepción casi excluyente de lo privado o que tenga una concepción casi excluyente de la organización comunitaria. Esto es lo uno. Y un segundo elemento que tiene que ver con la supervivencia de la persona, del liderazgo o del partido o espacio que representa ese liderazgo, que es, o que representa a mi punto de vista, la segunda derivación por la negativa del branding gubernamental futuro, que es una politización reactiva, ¿sí? O una mayor politización reactiva. ¿A qué le llamo? Que en gobiernos que tienen, incluso en la gestión de la pandemia, altos niveles de desgaste, o incluso necesidades electorales, y ni hablar si esta necesidad electoral se da en situación de una posible derrota, hay un fomento de particiones de agua social radicales, ¿sí? Exagerando y promocionando nuevas grietas ideológicas, políticas, ¿sí? Lo cual evidentemente va a generar una conflictividad exagerada y, si se quiere, dinámicas confrontacionales permanentes. Ahora, ¿en base a qué? En base a la supervivencia del líder. Por eso, fíjate que a la corta y a la larga damos vuelta, y las prácticas que criticábamos antes, es probable, bueno insistir, ojalá no caiga en un pesimismo, se acrecienten a partir de la pandemia, y especialmente en contextos de debilidad en términos de consenso. Ahora, no son menores los lugares en donde hay esta debilidad. Quiero simplemente pensar en lo que representa en cantidad de habitantes. Suma 4 países. No, hay 2 que, uno en particular, lo excluimos de la visión democrática, pero lo sumo por la cantidad de gente. Y pensemos en Estados Unidos, y pensemos en Brasil, y ahora viene el gran desequilibrio. Y pensemos en India, uno de los países que se está aproximando con una mayoría peligrosa a un protofascismo contemporáneo, raro, distinto a nuestras democracias, y obviamente China. Entonces, más allá de que estos dos es difícil encuadrarlos en una acción comparativa con otros países, digo, el mundo se desbalancea para ser optimista, y creo que el balance cae mucho más hacia una postura que, en términos solamente de cantidad de personas adentro de estos sistemas, nos obliga a ser realistas, quiero ser, y no me animo a usar la expresión pesimista. Ahí te sale, aparte del activismo por la comunicación, un activismo por ser positivo. Digo, Sí, porque la sí. realidad no te lleva a No, esa positividad. la verdad, Luis, digo que hay cosas interesantes. Yo he citado 2 porque son latentes, porque las vemos ya no tan latentes, son efectivas, son concretas, son reales, ¿sí? Al día de hoy, pero me he posado en esta expresión de cómo puede ser el futuro del branding gubernamental, que es ni más ni menos el futuro de la comunicación gubernamental, o una parte de ella, en acciones más positivas que negativas, queriendo ser optimistas, ¿sí? Hay muchas cosas interesantes que pueden, yo diría, derivarse, ¿no? de este fenómeno. Y que evidentemente van más allá de estas dos posturas. Por un lado, ¿no? Digo, vos que siempre te autodefinís como más del lado de la gestión, lo cual me encanta, y además lo dijiste, pero lo vuelvo a replicar con fuerza, no hay por qué separar gestión de comunicación, porque toda gestión implica un acto público, ¿sí? Por lo tanto, es inherente la comunicación al acto de gestión. Digo, pero hay algo que está bueno por la positiva, que en parte va a gestar un proceso novedoso, diría, en términos de lo que representa un gobierno, que es la capacidad adaptativa. Si le robo una expresión, yo diría especialmente al branding privado, es lo que se llama el branding de progresión. ¿Qué es el branding de progresión? Lo traduzco al criollo: evolución pura. Es ese liderazgo, ese gobierno que se adapta, que no es para nada estático, ¿sí? Y antes veíamos la necesidad de marcas, ¿sí? Hablando de branding, que se adaptasen, que sean dinámicas, que sean activas, como se les llamaba, pero básicamente, Luis, cuando pensamos esto, lo pensábamos porque imaginábamos una adaptación a lo digital, a los desafíos de la convergencia. Aquí la necesidad es política, ¿sí? Es más rápido se adapta básicamente para contener, para incluir, ¿sí? Para proyectar identidad.
No hay casos, pero me gusta pensar en lo que hizo, por ejemplo, Macron en Francia. No creo que Macron se haya vuelto socialista ni socialdemócrata, pero hizo un giro que, si no es total, es fuerte, de avanzar en una especie, yo diría, de branding, de progresión, muy interesante, muy adaptativo a tiempo real. Este es uno, creo que hay 4 o 5 más que he desarrollado como acciones positivas para imaginar cuál es el futuro del branding, pero quiero decir, también hay chance de imaginar que hay cosas interesantes, lo voy a decir muy vulgarmente, hay cosas piolas que se pueden derivar de la comunicación gubernamental y del branding específicamente hacia adelante. Nosotros trabajamos con vos, tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto más que interesante que fue Gobernauta. Nosotros apoyamos en la parte tecnológica en este desarrollo que llevaste adelante. Y nosotros trabajamos mucho en gestión y trabajando con lo que es el territorio digital como un territorio de oportunidades para la política en el momento de gobierno. En el sentido de entender quién es el público, cuáles son los actores relevantes, cuáles son las políticas, los ejes, a lo que sería la narrativa o la instalación de temas centrales en la campaña. Sin embargo, mi experiencia es que está bastante desaprovechado y que en general es una comunicación que se utiliza más para hablar que para escuchar. Y que no hay conexión de sentido que impacten positivamente en la instalación de esto, de una marca, un branding, una idea de un gobierno que se adapta porque le está hablando a la gente. ¿A qué nos adaptamos? A un contexto cambiante. Yo, en el sentido pesimista-optimista, ¿cómo ves esta evolución? El otro día te escuchaba hablando de la importancia del territorio digital, me llenó de esperanza. ¿Cómo ves esta evolución de la utilización de este nuevo territorio para hacer política, no para hablar, sino para escuchar y construir con otros? Bien, bueno, dentro de estas 5 visiones positivas, nombré una recién, ¿no? Esta idea del branding de progresión como capacidad adaptativa. En tu pregunta hay otro de los aspectos positivos. Y la verdad es que quiero hacerlo, Luis, no porque todo indica que vamos hacia ahí, porque hay necesidad también, ¿sí? Fíjate que hay necesidades políticas producto del COVID que en ese sentido marcaron puntos de inflexión. ¿Qué distingue al contexto del estudio Gobernauta que hicimos juntos midiendo, voy a replicar para que se sepa la escala, 61 distritos de más de 1 millón de habitantes en América Latina y la interacción entre ciudadanía y gobierno? ¿Qué distingue a eso con el ahora? Una sola cosa: la susceptibilidad ambiente, la susceptibilidad de la sociedad en una situación de crisis, ¿sí? En una situación de un riesgo que, aunque la crisis acabe, va a seguir vigente. Las crisis pasan, el riesgo queda. Entonces, es la susceptibilidad. Entonces, la pregunta es, hoy, ¿ha cambiado algo de estas redes que básicamente yo le pondría un título? Son redes para propalar, ¿sí? Son redes publicitarias. Son un gran parlante en formato red. La verdad es que no cambió nada. Pero sí requiere hacia adelante cambios. ¿Por qué? Por la susceptibilidad. Y porque la restricción de las movilidades, que seguramente a modo de gestión de riesgo van a permanecer, exigen claramente que uno de los aspectos fuertes donde el Estado debe transformarse quedó obligado a ofrecer cuestiones de gestión a través del mundo digital, que no lo hacía. Entonces ahí sí soy optimista porque te obligó el contexto, porque te obligará el contexto, porque si mañana de golpe hay un parate nuevamente, producto de un rebrote epidemiológico o de cualquier otra amenaza, lo digital va a ser un resguardo para que la gestión funcione. Entonces, ahí me parece interesante y le pondría un título: Mundo digital para gobernar, redes sociales para gobernar, ¿sí? Esa dimensión vino forzada, nos vino a nosotros, y esta charla probablemente lo hubiéramos tenido de modo presencial y estamos haciendo por Zoom. Le pasa a una universidad, le pasa al teletrabajo, le pasa al Estado, o le pasa al gobierno. Entonces, ahí sí, me parece que gran parte del branding por la positiva, en una visión optimista, tiene que ver con ir hacia lo digital en serio. Y lo digital es básicamente propender a hacerle la vida un poquito más fácil a la gente. No a inundarte tu casilla de mail, no a las redes para
mostrar a los gobernantes en gerundio, haciendo, visitando, charlando, dialogando, que me importa un carajo, sino básicamente para responder, para dar respuestas. Entonces, en ese sentido, claramente soy optimista porque el contexto amerita hacerlo, porque están obligados, y quien no lo hace seguramente va a ser un gobierno viejo, va a ser un gobierno poco eficaz, va a ser un gobierno con menos nivel de herramienta. Ahora, Luis, y nuevamente vos que pensás en modo gestión, hay una exigencia básica. Yo no puedo ser digital solo queriendo serlo. Lo primero que debo hacer para digital no es pensar desde el gobierno hacia afuera, es pensar el gobierno hacia adentro. El gran desafío de Gobernauta es que las administraciones públicas hoy no están preparadas para ser digital si no se transforman. Y no es una inyección de fierros, ¿sí? No es solo dinero, que también lo es básicamente una capacidad adaptativa de la gestión, en términos de recurso humano, dedicada a pensar al gobierno que responda, que gestione digitalmente. Totalmente. Perdón, me meto... Porque nos quedan, perdón, Martín, nos quedan 2 minutos. Así que me gustaría hacer la última charla, la última pregunta, y tenés estos 2 minutos antes que Zoom nos corte. Yo respeto el tiempo de Zoom y no uso la otra porque 40 minutos me parece que está bien, después de tanto. Bueno, la última pregunta tiene que ver, sos un activista, militante, conceptos, sos profesor, das clases, tenés alumnos y yo creo que tenés como mucha gente que te sigue después de tus cursos y te charlas porque respetan tu profesionalidad. A todos estos nuevas personas que se incorporan a este mundo, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que se aprende? Si se aprende algo de estas crisis, ¿no? Y que yo creo que lo que se hace es poner en marcha lo que eran tendencias, ¿cuáles crees que son las tendencias para la comunicación y las capacidades que tienen de desarrollar los nuevos comunicadores? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de las crisis es que no hay que pensar en protocolos rígidos, sino más bien en adquirir una palabrita que la acabas de mencionar y le agregaría otra que son capacidades y habilidades. Y las capacidades y habilidades no es tan solo un proceso empírico de vivencia, que lo es evidentemente, sino también de un sustento académico, bibliográfico, teórico, que en parte existe. Por lo tanto, el gran consejo es ir hacia capacidades y habilidades desde el estudio. Me hacía acordar a unas charlas de Escotado que decía, hay que estudiar. Cuando se estudia, uno descubre ciertas cosas que si no, no puede sostener cualquier cosa. Y me parece que lo que propiciás es esta idea de formarse y tener conceptos para que lo casuístico no se convierta en un marco conceptual. ¿Es por este lado, Mario? Recién justo mientras esperaba reconectarnos, aproveché y estaba bajando 3 papers sobre riesgo, porque estoy escribiendo un libro con 2 colegas sobre comunicación de riesgo, sobre gestión integral del riesgo. Yo quiero abordar la perspectiva comunicacional, y la literatura es muy vasta. Muchas veces caemos en el facilismo, no existe nada, no estamos preparados. La verdad es que solo habiendo leído lo que existe, creo que el mundo está absolutamente preparado, por lo menos en términos de gestión, para poder responder. Yo diría, independientemente de la capacidad sorpresiva, de lo que llamamos la escalabilidad de esta crisis en términos sanitarios, creo que existe, aunque sea mejorable en función precisamente de esta experiencia, muchísimo, pero muchísimo que nos hubiera sido muy útil para la gestión propiamente dicha de esta pandemia. Por lo tanto, estudiar es estudiar / investigar / aprender. Con humildad, obviamente, pero estudiar, ¿sí? Muchos colegas, Luis, en la actividad, y tanto del ámbito académico como del ámbito profesional, mucho más del ámbito profesional, hablan a cada rato de refundar todo, de un reset total. Y la verdad es que está muy bien criticar, está muy bien impregnarse de esta experiencia, pero está mucho mejor que antes de criticar tengamos la humildad suficiente para leer lo que antes existe, para saber, 1, qué tan actual está, y 2, qué tan bueno está. Créeme que es actual y es bueno lo que existe, es gigante, es absolutamente interdisciplinar, va de la comunicación, la ciencia política, la medicina, la psicología, por citar ejemplos, y está ahí, muerto. Quizás sea un gran pecado de la academia el haber producido semejante nivel de conocimiento y dejarlo ahí hibernando, si se quiere, en journal académicos, pero me parece que el desafío nuestro, sobre todo de aquellos que tenemos capacidad de incidir en los gobiernos, es subirle la voz
es subirle muy fuerte el volumen al tope, incluso aunque sature, aunque se rompa el parlante, a estos temas. Bueno, yo creo que es un excelente cierre. Creo que me encanta esta idea a mí me motiva siempre esta idea de formar y entrenar equipos. Y le agrego esto que vos señalás, hay que estudiar, hay que investigar, hay que analizar y sustentar opiniones. Podremos diferir, podremos disentir, pero está apoyado en estudios e investigación. Y este es el mensaje, creo, más potente que me queda de la charla con vos, aunque Martín recién hablaba, me dice, he sacado un montón de cosas de esta charla. Así que te agradezco muchísimo, esperemos encontrarnos, como siempre, en algún lugar del mundo. Vos, no sé cómo hacés para estar encerrado 70 días, yo me imagino a tu familia. Es mi récord en 30 años, de verdad lo digo en serio, ¿no? Sí, sí, Nunca estuve tanto tiempo no, en mi casa. te conozco. Así que, bueno, gracias. No hay otra palabra para este cierre. Muy amable. Por favor, Luis. Nos vemos. Decía un estudio de la Sociedad Británica de Psicología muy reciente que algunos esta crisis, dentro de lo malo, les ha producido algo interesante, que es generalmente en situaciones de encierro hay muchas personas que reafirman o encuentran un propósito. Y creo que aquellos que nos dedicamos a la comunicación política, ojalá nos activemos en ese propósito de hurgar, aunque más no sea en las bibliotecas, aunque más no sea en las bibliotecas digitales. Gracias.